Hubo un día, hace ya muchos años, en que una bandera azul y blanca ondeó por primera vez en el rincón más austral del mundo. Era 1820. El viento rugía sobre las aguas del Atlántico Sur y un pequeño grupo de hombres, bajo mando de un capitán con acento criollo, izaba los colores de una patria naciente. Ese día, Argentina hizo saber al mundo que las Islas Malvinas eran suyas, y ese reclamo aún sigue en pie. Las Islas Malvinas no siempre fueron británicas. De hecho, durante siglos fueron parte del entramado colonial español. Ya desde el siglo XVI aparecen en mapas europeos con nombres como San Antón, Islas de San Luis, Îles Malouines o simplemente las Falkland, según quien dibujara el mapa. Pero una cosa era clara: estaban bajo soberanía efectiva de España desde fines del siglo XVIII. En 1767, España establece un asentamiento permanente en Puerto Soledad, designa gobernadores, construye instalaciones y mantiene una guarnición militar. Durante más de 40 años, las Malvinas son administradas directamente por el Virreinato del Río de la Plata. Cuando Argentina se independiza en 1816, hereda, como parte de la doctrina de sucesión de estados, todos los territorios que pertenecían al antiguo virreinato. Eso incluía, por supuesto, a las Islas Malvinas. Pero las primeras décadas de independencia fueron turbulentas. Luchas internas, conflictos regionales y un Estado apenas en formación. Aún así, el gobierno argentino no se olvidó de las islas. En 1820, el corsario estadounidense David Jewett, al servicio del gobierno de Buenos Aires, llega a Puerto Soledad, iza la bandera argentina y declara formalmente la soberanía nacional sobre las islas. El hecho fue comunicado a potencias extranjeras. Un año más tarde, el capitán Pablo Areguatí es designado primer comandante político y militar, y en 1829 se da un paso más importante. El gobernador Martín Rodríguez nombra a Luis Bernet como comandante civil y militar de las Islas Malvinas y sus adyacentes al Cabo de Hornos. Bernet organiza la economía local, establece un régimen de pesca y explotación de ganado y comienza a otorgar concesiones. Era una colonia real, bajo jurisdicción argentina. Pero esa prosperidad no duraría. El 3 de enero de 1833, sin declaración de guerra ni notificación previa, dos buques de guerra británicos, el HMS Clio y el Tyne, fondean frente a Puerto Soledad. A bordo, una orden del almirantazgo británico: tomar posesión de las islas en nombre de su majestad. El comandante británico, John Onslow, desaloja a la pequeña guarnición argentina con un ultimátum. El comandante Pinedo, con apenas una decena de soldados y sin capacidad de respuesta frente a los cañones navales, se retira. Así, las Malvinas quedan bajo control británico. La bandera argentina es arriada. La población argentina que residía allí, incluyendo a las familias de los peones, fue expulsada en las semanas siguientes. Este acto fue considerado desde entonces por Argentina como una ocupación ilegal, violatoria del derecho internacional. Y no fue solo una nota al pie en la historia. Desde 1833 hasta hoy, ningún gobierno argentino, de facto o democrático, dejó de reclamar su soberanía sobre las islas. Pero, ¿por qué Gran Bretaña quiso las Malvinas? Más allá de las razones geoestratégicas, como el control de rutas marítimas hacia el Pacífico, había intereses económicos: pesca, caza de ballenas, control naval. En esos años, el Imperio Británico expandía sus dominios en todos los continentes. Las Malvinas eran un punto clave entre la India, el Atlántico y el Pacífico. Desde el día del despojo, el gobierno argentino envió notas diplomáticas, protestas formales y reclamos ante todas las cancillerías europeas. El primer gobierno de Juan Manuel de Rosas exigió públicamente la devolución de las islas. Durante más de un siglo, ese reclamo se sostuvo incluso en los peores momentos: guerras civiles, gobiernos militares, crisis económicas. Las Malvinas se convirtieron en una causa transversal, compartida por todas las ideologías. Las Malvinas
Son argentinas no por capricho, sino por historia. Y esa historia comienza mucho antes de la guerra. Un dato que poca gente sabe. Gran Bretaña nunca justificó legalmente su ocupación de 1833. Jamás presentó títulos de soberanía continuada previos, ni reclamó una cesión formal por parte de España. Simplemente tomó las islas. Y otro. En las décadas posteriores, varios funcionarios británicos dudaron de la legitimidad de esa posesión. En 1841, un informe del Foreign Office admitía que el gobierno británico no ha presentado ni demostrado su título legal de soberanía. Así comienza la historia. No con una guerra, ni con una votación, ni con un reclamo mediático, sino con una bandera izada por un país joven, una colonia que crecía en el sur y una potencia que decidió ocuparla. Las Malvinas no fueron el inicio de una guerra, fueron el comienzo de una deuda que aún sigue abierta. ¿Querés saber más sobre cómo Argentina intentó recuperar las islas con diplomacia y por qué esas negociaciones fracasaron? No todos los conflictos comienzan con un disparo. Algunos empiezan con una carta ignorada, un tratado roto o una promesa incumplida. La historia de las Malvinas, después de 1833, se convirtió en un laberinto diplomático donde la paciencia argentina chocaba, una y otra vez, con la indiferencia británica. Tras la ocupación de 1833, el reclamo argentino se volvió sistemático. Todos los gobiernos, civiles o militares, unitarios o federales, mantuvieron protestas formales ante el Reino Unido. Esas notas, archivadas por centenares en la Cancillería argentina, representan un siglo de insistencia pacífica. Uno de los primeros en enfrentarse diplomáticamente al conflicto fue Juan Manuel de Rosas, quien desde su exilio en Southampton incluso negoció con representantes británicos sin éxito. Más tarde, gobiernos como los de Mitre, Sarmiento o Roca volvieron a plantear el tema, y aunque algunas respuestas llegaban, nunca se ofrecía una solución concreta. En 1884, el embajador argentino Roque Sáenz Peña propuso formalmente la internacionalización de las islas hasta que se resolviera el conflicto. Londres no respondió. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo empezó a mirar con otros ojos a los imperios coloniales. Naciones Unidas nació con la idea de la autodeterminación de los pueblos y la descolonización de los territorios ocupados. Y fue ahí donde Argentina encontró un nuevo escenario para su reclamo. En 1965, la Asamblea General de la ONU aprueba la Resolución 2065, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llama a ambos países a negociar una solución pacífica. Este fue un triunfo diplomático clave para Argentina. Por primera vez, el mundo aceptaba que el tema Malvinas no era un asunto interno británico, sino una disputa internacional abierta. Durante los años siguientes, se sucedieron más de 20 rondas de negociaciones bilaterales. Incluso se discutió, en 1974, una soberanía compartida, bajo una fórmula que aseguraba los derechos de los isleños sin renunciar al reclamo. Pero a pesar de los avances, los británicos comenzaron a enfriar el diálogo en la segunda mitad de los años 70. La situación internacional, los cambios de gobierno en Londres y el conflicto en Irlanda del Norte alejaron la cuestión Malvinas del centro de atención. Una historia casi olvidada. En 1974, el gobierno británico propuso por escrito trasladar la soberanía de las islas a Argentina bajo la fórmula de condominio temporal, respetando el modo de vida de los isleños. El documento fue avalado por funcionarios del Foreign Office, pero cayó el gobierno laborista y todo se archivó. Este hecho fue revelado décadas después por el diplomático argentino Lucio García del Solar, que participó en esas reuniones. Se trató de la última vez que el Reino Unido estuvo verdaderamente cerca de ceder soberanía. Para entender por qué en 1982 estalló el conflicto, hay que mirar qué pasaba en Argentina. Desde 1976, el país vivía bajo una dictadura militar feroz, marcada por la represión, la desaparición de personas y la censura. Para 1981, la situación económica era catastrófica.
inflación, deuda, caída del salario real. La imagen de la junta militar estaba en picada. El nuevo presidente de facto, el general Leopoldo Galtieri, asumió en diciembre de 1981 prometiendo orden y grandeza. Pero necesitaba algo más, un símbolo nacional que uniera al pueblo detrás del régimen. Y ahí reaparece la cuestión Malvinas. Durante los primeros meses de 1982, se intensificaron gestos diplomáticos agresivos, reclamos, discursos en la ONU, despliegues navales. Pero todo parecía aún dentro de los márgenes legales, hasta que ocurrió un hecho clave, el incidente de las Georgias del Sur. En marzo de 1982, un grupo de operarios argentinos desembarca en las Islas Georgias del Sur, a unos 1.400 kilómetros al este de Malvinas, para desmantelar una vieja estación ballenera. Estaban en misión privada, pero viajaban en un buque de la Armada y, crucialmente, izaban una bandera argentina. El Reino Unido lo consideró una provocación. Envió al HMS Endurance, un rompehielos militar, a patrullar la zona. La tensión escaló, y en la Argentina, los altos mandos comenzaron a considerar lo impensado, una recuperación militar de las Malvinas. El régimen vio una oportunidad de oro, recuperar las islas sin guerra abierta, obtener respaldo popular y distraer a la sociedad del colapso económico y la represión. El 2 de abril de 1982, la Junta Militar ordenó el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas. Era el inicio de una guerra. Durante casi 150 años, Argentina eligió la palabra antes que el disparo, el derecho antes que la fuerza. Pero un régimen desesperado por legitimidad decidió cambiar la historia de un día para el otro. Lo que vino después marcaría para siempre a una generación. ¿Sabías que hubo un plan británico para devolver las islas en los años 70? Deja tu comentario. En la parte 3, el desembarco argentino, las primeras batallas navales y el conflicto que conmocionó al mundo. El 2 de abril de 1982, las costas frías del Atlántico Sur se estremecieron. Después de más de un siglo de reclamos ignorados, un grupo de jóvenes soldados argentinos, muchos aún adolescentes, pisaba tierra malvinense para cumplir una orden que cambiaría sus vidas y la historia. El operativo Rosario, planificado en secreto por la Armada Argentina, consistía en un desembarco relámpago en Puerto Argentino, Stanley para los británicos, con el objetivo de recuperar las islas sin derramamiento de sangre. Y sorprendentemente, lo lograron. A las 6 de la mañana del 2 de abril, los comandos anfibios desembarcaron cerca del aeropuerto. Luego llegaron las tropas de infantería de marina. Tras escaramuzas menores, la gobernadora británica Rex Hunt ordenó rendirse. Los Royal Marines fueron trasladados como prisioneros a Montevideo y repatriados. El mundo miraba atónito. Por primera vez en la historia reciente, dos países occidentales entraban en un conflicto armado por territorio en el hemisferio sur. Luis Bernet, gobernador argentino en 1829, había construido su vivienda en Puerto Soledad. En 1982, los mandos militares argentinos instalaron su comando en la misma zona, como una señal simbólica de continuidad histórica. Además, los soldados argentinos recibieron la orden de no disparar si no eran atacados primero, y algunos incluso ayudaron a las familias isleñas a calmarse, sabiendo que se trataba de una operación sin intención de combate urbano. Durante los días siguientes, en Buenos Aires, se vivió una explosión de fervor patriótico. Multitudes celebraban en Plaza de Mayo. Los medios hablaban de recuperación y no de guerra. La dictadura de Galtieri alcanzó un pico de aprobación que no volvería a repetir. Pero puertas adentro, los mandos sabían que el Reino Unido no dejaría pasar esto sin responder. No hay forma de que los ingleses acepten esta derrota sin pelear. Ya están movilizando su flota. Estas palabras, pronunciadas por el almirante Lombardo el 4 de abril, resumen la incredulidad de muchos en la Junta que esperaban una negociación rápida y beneficiosa. Se equivocaban. La respuesta británica fue inmediata. En cuestión de días, el Reino Unido organizó la Task Force 317, una flota de más de 100 buques que incluía portaaviones, submarinos nucleares, destructores y barcos logísticos. El 5 de abril,
el portaaviones HMS Hermes, el Invincible, y el submarino HMS Conqueror zarpan rumbo al Atlántico Sur. Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, se juega su prestigio político al ordenar la reconquista militar. En ese momento, la distancia entre Londres y Malvinas era mayor que entre Londres y Moscú. Más de 12.000 kilómetros. Era una operación militar sin precedentes logísticos. Ningún país había proyectado fuerza militar tan lejos de su territorio desde la Segunda Guerra Mundial. El primer golpe grave para Argentina llegó el 2 de mayo, cuando el submarino HMS Conqueror torpedeó y hundió el crucero Arra General Belgrano, fuera del área de exclusión establecida por los británicos. Murieron 323 marinos argentinos, más que en cualquier otro episodio de la guerra. Fue un impacto brutal para la opinión pública argentina, que empezaba a darse cuenta de que no era una recuperación pacífica, sino una guerra total. El mar se los tragó sin aviso. No hubo aviso de guerra, solo silencio, fuego y un barco que se partía en dos. El hundimiento del Belgrano, aunque controvertido, cambió las reglas del juego. A partir de allí, ambos bandos atacaban con toda su capacidad, y la guerra se intensificó. Una orden británica modificó en secreto las reglas de combate solo 24 horas antes del hundimiento del Belgrano, autorizando a atacar cualquier buque argentino que se acercara. Esa orden se mantuvo clasificada hasta los años 2000. Además, el Reino Unido había desplegado la red de espionaje satelital estadounidense, lo que dio una ventaja estratégica clave a la Task Force. Argentina, en cambio, tenía comunicaciones inseguras y muchas veces transmitía órdenes por radio abierta, al alcance del enemigo. Ante la superioridad naval británica, Argentina apostó a su aviación, y en eso sorprendió al mundo. Con aviones Mirage, Dagger, Skyhawk y Super Étendard, los pilotos argentinos volaban a ras del agua para evitar los radares y atacar buques enemigos. Fue una de las campañas aéreas más arriesgadas de la historia militar moderna. Uno de los episodios más notables ocurrió el 25 de mayo, Día de la Patria. Ese día, los pilotos argentinos hundieron el destructor británico HMS Coventry y dañaron gravemente al Atlantic Conveyor, buque logístico vital para la operación inglesa. Los pilotos sabían que sus chances de volver eran mínimas, y aún así volaban, día tras día. Eran misiones suicidas por amor a una bandera. Los aviones argentinos volaban sin sistemas electrónicos avanzados, muchas veces usando mapas de papel sujetos con cinta adhesiva al tablero de instrumentos. Varios pilotos fueron derribados tras agotar el combustible al regreso, sin llegar a sus bases. El suboficial primero Julio Barrionuevo, tripulante de un Canberra, murió en combate a los 19 años. Fue uno de los soldados más jóvenes en morir en acción. Hoy su nombre está grabado en el cenotafio de Malvinas en Buenos Aires. La guerra ya no era una estrategia política. Era sangre, acero, fuego y lágrimas. Argentina peleaba con coraje pero con recursos limitados. Gran Bretaña desplegaba su poder global. En el medio, soldados que jamás pensaron estar en guerra, daban todo por su país. ¿Conocías la historia del Belgrano? ¿O la forma en que volaban nuestros pilotos? Deja tu comentario. A partir del 21 de mayo, los británicos iniciaron el desembarco en la bahía San Carlos, en el oeste de las islas. A partir de allí, comenzaron a avanzar hacia Puerto Argentino. Para los soldados argentinos, la guerra se convirtió en una espera angustiante en condiciones inhumanas. Temperaturas bajo cero, sin ropa adecuada, con raciones mínimas y armamento limitado. Muchos soldados eran colimbas, conscriptos, sin experiencia en combate real. Muchos dormían sobre el agua helada, se envolvían con bolsas de plástico. Sus pies se pudrían lentamente en las botas mojadas. Por el lado británico, las tropas eran profesionales, bien alimentadas, con sistemas logísticos aéreos y médicos de avanzada. Pero también sufrieron. El terreno montañoso y la oscuridad permanente dificultaban la navegación y los enfrentamientos. Una de las batallas más recordadas fue la de Goose Green, el 28 de mayo. Allí, unos 1000 soldados argentinos resistieron durante 14 horas el asedio de los paracaidistas británicos. Murieron 55 argentinos y 18 británicos, incluyendo al teniente coronel británico Herbert Jones, condecorado póstumamente.
La radio militar argentina transmitía: «Nuestros soldados están luchando como leones». Era verdad. A pesar de todo, resistieron con honor. El comandante argentino, teniente coronel Italo Piaggi, se rindió cuando ya no quedaban municiones ni posibilidad táctica de sostener la posición. Su decisión dividió opiniones, pero salvó vidas. Durante esa batalla, muchos soldados argentinos ayudaron a evacuar a heridos enemigos bajo fuego cruzado. Los mismos británicos lo reconocieron años después en entrevistas y libros. La fraternidad del campo de batalla superó por momentos la lógica de la guerra. A medida que los británicos avanzaban, comenzaron los combates más sangrientos de la guerra. La batalla de Monte London, entre el 11 y 12 de junio, fue especialmente brutal. Los combates fueron cuerpo a cuerpo, con bayonetas y granadas, durante casi 12 horas ininterrumpidas. El Regimiento de Infantería 7, conformado mayoritariamente por conscriptos de La Plata, resistió hasta el límite de sus fuerzas. Hubo más de 70 muertos en total. Muchos soldados argentinos murieron cubriendo la retirada de sus compañeros. Los montes se teñían de rojo. Las ráfagas de ametralladoras iluminaban la noche como relámpagos sin cielo. Los gritos y los disparos no paraban. Era el infierno, en medio de la nada. El soldado Omar Tavares, herido y atrapado en un cráter, simuló estar muerto durante 2 días para evitar ser rematado. Fue rescatado por una patrulla argentina el tercer día. Hoy vive en Mendoza y cuenta su historia a estudiantes secundarios. Para el 13 de junio, Puerto Argentino estaba cercado. La artillería naval británica bombardeaba sin cesar. Las posiciones defensivas colapsaban. No había agua ni comida suficiente. El hospital estaba colapsado y ya no había camillas ni morfina. El general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las islas, tomó una decisión: rendir la plaza para evitar más muertes innecesarias. A las 21:30 del 14 de junio de 1982, la guarnición argentina de Puerto Argentino se rindió formalmente ante el general británico Jeremy Moore. La guerra había terminado. El silencio fue absoluto. En medio de la noche se firmó un papel que apagó las armas, pero no el dolor. Los británicos permitieron que muchos soldados argentinos conservaran sus rosarios, cartas y objetos personales, y hasta compartieron comida con algunos de ellos tras la rendición. Aunque el conflicto fue duro, se mantuvo un respeto entre combatientes que dejó huella. Tras la rendición, más de 10.000 soldados argentinos fueron repatriados en barcos británicos en los días siguientes. Muchos volvieron en silencio, sin homenajes, sin psicólogos, sin medallas. La guerra había terminado, pero para miles de argentinos, lo peor recién empezaba. Volvían del frente con cicatrices que no se veían, en un país que no sabía, o no quería, cómo recibirlos. Los soldados argentinos regresaron en barcos y aviones, sin aplausos ni bienvenida, a una Argentina convulsionada. La dictadura, debilitada, intentó ocultar el fracaso. Muchos veteranos fueron obligados a firmar documentos que les prohibían hablar sobre lo vivido. Se los bajó de los colectivos militares lejos de sus casas, sin apoyo psicológico, sin explicaciones, solo con su uniforme, su mochila y lo que traían adentro. Nos mandaron al frente siendo chicos. Volvimos hombres pero rotos, y nadie preguntó cómo estábamos. Testimonio real, veterano del Regimiento 6 de Mercedes. Algunos soldados fueron trasladados en vagones de tren de carga, sin calefacción ni asistencia. Al llegar a sus pueblos, los propios vecinos no sabían que habían estado en la guerra. Muchos no hablaron del tema durante décadas por vergüenza o dolor. La rendición del 14 de junio de 1982 marcó el principio del fin para la dictadura militar. Galtieri renunció 3 días después. El 14 de junio marcó el principio del fin del régimen. Galtieri renunció el 17 de junio, y en 1983 se convocaron elecciones democráticas. El precio fue alto. 649 argentinos murieron en la guerra, más de 1.000 fueron heridos, y decenas de excombatientes se suicidarían en los años siguientes, incapaces de lidiar con el abandono del Estado. Perdimos la guerra, pero ganamos otra cosa: el camino de regreso a la democracia, y eso también lo hicieron ellos, los soldados de Malvinas. Durante décadas, los excombatientes fueron ignorados por los gobiernos.
No tuvieron pensiones hasta los años 90. Algunos vivían en la calle o mendigaban. Recién en los 2000, el Estado empezó a reconocer su sacrificio con leyes, homenajes y centros de atención. Las últimas balas se dispararon en los montes malvinenses, pero el eco del conflicto resonó durante décadas. Los que pelearon con honor, los que cayeron sin ser llorados y los que volvieron rotos pero de pie. Todos ellos escribieron con fuego la historia de Malvinas. Si conoces a un veterano, agradécele hoy. Compartí este video, comentá con un honor y gloria y hagamos que su historia no se olvide nunca. En 1994, la reforma constitucional incluyó el reclamo soberano sobre las islas. Las Malvinas son argentinas por historia, por derecho y por sangre, pero también por olvido, porque tuvimos que pelear para que no nos olviden. En el Hospital Borda de Buenos Aires, durante los años 80 y 90, se creó una sala específica para tratar a excombatientes con trastornos de estrés postraumático. Llegaron a tener más de 400 pacientes derivados solo del conflicto. Recién en 2005 se reconoció oficialmente el impacto psicológico de la guerra. Después del conflicto, la Argentina adoptó una estrategia pacífica y diplomática. Desde los años 90, el país sostiene su reclamo en todos los foros internacionales, amparado en el principio de integridad territorial y descolonización. El Reino Unido, por su parte, refuerza su presencia militar en las islas y en 2013 realizó un referéndum local, no reconocido por la ONU, en el que los isleños eligieron seguir siendo británicos. Pero los pueblos no se votan en territorios en disputa, no se plebiscita lo que ya estaba en discusión. En 1982, el entonces presidente de Perú, Fernando Belaúnde Terry, ofreció un plan de paz que incluía la administración conjunta de las islas, algo que incluso Galtieri consideró brevemente. Pero el Reino Unido rechazó el acuerdo, y la guerra continuó. Hoy, las Malvinas tienen cerca de 3.500 habitantes, la mayoría descendientes de colonos británicos. Su economía se basa en la pesca, el turismo y, desde hace años, en la exploración petrolera. El Reino Unido invierte en infraestructura militar, temiendo otra acción argentina, algo descartado hace décadas por todos los gobiernos democráticos. Mientras tanto, las tumbas en Darwin siguen hablando por nosotros. Más de 100 soldados fueron identificados gracias a una misión humanitaria de Argentina y la Cruz Roja entre 2017 y 2021. Entre los identificados en el cementerio de Darwin estaba el soldado Ramón Acosta, cuyo hermano mayor, también soldado, murió sin saber dónde lo habían enterrado. Su familia recibió los restos 35 años después. Hoy, su placa lleva su nombre completo y una flor fresca cada abril. Cada año, el 2 de abril, miles de argentinos marchan para rendir homenaje. Pero Malvinas no es solo un recuerdo del pasado, es una causa viva, una causa de memoria, de identidad, de respeto, de no usar la guerra como bandera, pero tampoco como olvido. Las Malvinas nos duelen, pero también nos unen, porque allá pelearon ricos y pobres, del norte y del sur, de todas las provincias, y en el barro todos eran iguales. La guerra de Malvinas terminó en 1982, pero la historia no, porque mientras exista alguien que recuerde, alguien que enseñe y alguien que diga, gracias, Malvinas seguirá viva. Si llegaste hasta acá, es porque sabes que esta historia importa. Compartí este video, comentá, honor y gloria a nuestros héroes, y hace que el reclamo no muera en el olvido, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La guerra de Malvinas terminó en 1982, pero la historia no se cierra. Sigue viva en la memoria de los que lucharon y en cada uno de nosotros. Si querés acceder al PDF con los 5 secretos de Malvinas que no te enseñaron en la escuela y otros materiales exclusivos, encontralos en la descripción y en el comentario fijado. Y si valorás este trabajo y querés que sigamos investigando y contando relatos olvidados, invítame un cafecito. Vas a encontrar el enlace también allí. No te vayas sin suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Tu voz mantiene viva la memoria. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia que no se olvida.